Y si te dijera que una de las parejas más comentadas del mundo latino, de esas que uno veía y decía, estos duran toda la vida, terminó envuelta en un rumor tan incómodo que ni los fans más fieles lo vieron venir? Sí. Hoy vamos a hablar de William Levy. Pero no desde el chisme fácil, no desde el morbo por el morbo, sino desde esa sensación rara que da cuando una historia pública, después de tantos años, empieza a mostrar grietas que nadie quería mirar. Y ojo, aquí vamos a separar bien una cosa de la otra. Hechos confirmados por un lado, y rumores o versiones que circulan por el otro. Porque una cosa es comentar, y otra es sentenciar. William Levy, para quien recién llega al canal, no es cualquier nombre. Estamos hablando de un actor y exmodelo cubano-estadounidense, nacido el 29 de agosto de 1980, en Cojimar, La Habana, Cuba. Un rostro que se convirtió en símbolo de la telenovela romántica para toda una generación con títulos como Cuidado con el ángel y Sortilegio. Y que más tarde volvió a encender conversación con el remake de Café con aroma de mujer. Además, también dio el salto al cine, incluyendo una aparición en Resident Evil, The Final Chapter. Y sí, ese dato importa, porque cuando una figura tan reconocida atraviesa una crisis sentimental, no solo se rompe una relación, también se rompe una imagen pública que llevaba años construyéndose. Ahora, aquí viene la pregunta que quiero dejarte desde el minuto 1. Y de verdad te la pregunto en serio. ¿Qué pesa más en una relación larga, el amor que se ve por fuera, o las cosas que se callan por dentro durante años? Porque cuando se habla de 20 años juntos, mucha gente imagina estabilidad, costumbre bonita, familia, historia. Pero a veces, también hay desgaste, silencios, heridas viejas, idas y vueltas que desde afuera no se notan. Y en el caso de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, lo que se ha dicho en medios y redes ha despertado justamente eso: dudas, especulaciones, versiones cruzadas y una conversación que mezcla nostalgia con decepción. Y te voy a decir algo muy humano, muy de sala de estar, café en mano. Cuando una historia así explota, casi nunca explota de un día para otro. Casi siempre había señales, pequeñas, sueltas, raras. ¿Las vimos? ¿No las quisimos ver? Esa es la parte que vamos a desmenuzar juntos hoy, con calma, con respeto y con los pies en la tierra, para entender por qué este tema pega tanto. Primero hay que mirar de dónde viene William Levy, porque no estamos hablando solo de un galán de novela que apareció de la nada. No. Estamos hablando de alguien que nació en Cojimar, La Habana, Cuba, el 29 de agosto de 1980, y que más tarde emigró a Estados Unidos cuando era adolescente, alrededor de los 14 años. Y ese detalle, aunque a veces se menciona rápido y se pasa de largo, dice muchísimo. Cambiar de país a esa edad no es solamente cambiar de dirección, es cambiar de idioma, de códigos, de ambiente, de identidad. Es volver a empezar cuando todavía estás tratando de entender quién eres. Y aquí hay una cosa que mucha gente mayor que nos ve seguro entiende mejor que nadie. Cuando una persona se hace fuerte, muy joven, muchas veces por dentro también aprende a guardarse cosas, a resolver, a no mostrar tanto. Y eso, que puede ayudarte a salir adelante en la vida. En las relaciones a veces también pesa. No lo digo como juicio, lo digo como realidad humana. Antes de convertirse en estrella de telenovelas, William pasó por el mundo del modelaje y la televisión en Estados Unidos. Su imagen ayudaba, claro que sí. Sería absurdo negarlo. El hombre tiene presencia de pantalla. Pero si se hubiera quedado solo en ser guapo, no habría durado tantos años en conversación. Lo que hizo la diferencia fue el momento exacto en que conectó con el público latino en la ficción romántica. Especialmente cuando empezó a encadenar proyectos que lo pusieron en horario estelar y en el corazón de millones de espectadores. Y aquí viene una de esas frases que sostienen la retención porque resumen toda una época. William Levy no fue solo famoso.
fue una fantasía colectiva de la televisión latina. ¿Me equivoco? Piénsalo un segundo. Hubo años en que su nombre salía en revistas, programas de entretenimiento, portadas, entrevistas, y cada nuevo proyecto se comentaba como evento. En su carrera hay títulos que marcaron de verdad. Cuidado con el ángel, 2008, fue uno de esos golpes de popularidad que lo terminaron de posicionar a nivel internacional. Y luego Sortilegio, 2009, consolidó esa imagen de protagonista fuerte, romántico, elegante. Ese perfil que el público de telenovela adora. Más adelante, también se movió a otros formatos, participó en cine, incluyendo Hollywood, y con los años siguió encontrando cómo mantenerse vigente. Y eso no es tan fácil como parece, porque una cosa es pegar una vez, y otra muy distinta es sostener nombre durante décadas. Ahora, mientras todo eso pasaba en lo profesional, en lo personal, también se iba construyendo otra historia, la que hoy está en el centro de tantas conversaciones. Su relación con Elizabeth Gutiérrez. Y aquí quiero ir despacio porque muchas veces el público recuerda el final o la crisis, pero se olvida de todo lo que hubo antes. William y Elizabeth fueron, durante años, una pareja muy seguida por la prensa latina. Tuvieron una relación larga, con etapas, con reconciliaciones, con distancia en algunos momentos y cercanía en otros. Y también formaron una familia, que para mucha gente era justamente la prueba de que, pese a todo, seguían apostando por lo suyo. ¿Y sabes qué pasa con las parejas públicas de larga duración? Que el público empieza a proyectarles cosas, les pone un papel, casi como si fueran personajes de novela, pero viviendo la vida real. Y ahí está el problema, porque la vida real no tiene guionista, no entra música bonita cuando toca perdonar, no hay corte comercial cuando llega una discusión dura, y tampoco hay subtítulos para explicar lo que una pareja calla en privado durante años. Un detalle que a veces se pierde entre titulares. William Levy no solo cargó con el peso de ser actor, también con el de ser símbolo. Y eso, aunque suene halagador, puede ser agotador, porque cuando te conviertes en símbolo, la gente ya no mira solo lo que haces. También interpreta lo que callas, lo que publicas, lo que no publicas, con quién apareces, con quién no. Todo se vuelve señal, todo se vuelve lectura, todo se vuelve rumor potencial. Si lo miro con ojos de persona común, sin foco, sin cámaras, yo te diría algo muy simple. Sostener una relación muchos años ya es difícil. Ahora imagínate hacerlo mientras medio mundo opina. Si soy honesto, si me pasara a mí, creo que me cansaría más el ruido externo que la pelea interna. Porque una discusión se resuelve o no se resuelve. Pero el ruido de afuera nunca se calla del todo. Y aquí te dejo otra pregunta para que la pensemos juntos antes de entrar de lleno al conflicto. ¿Cuántas parejas conoces que desde afuera parecían perfectas y por dentro llevaban años sobreviviendo? Esa pregunta para mí es clave en esta historia. Porque lo que viene después, los rumores, las versiones, las interpretaciones, solo se entiende si primero aceptamos algo incómodo. Una relación de 20 años no se define por un solo momento, sino por una cadena larga de decisiones, heridas, silencios, intentos y límites. En la siguiente parte vamos a entrar, con cuidado, en cómo empieza a tomar fuerza el drama públicamente, qué se dijo, qué se interpretó, qué puntos son verificables y cuáles entran en el terreno del rumor, porque ahí es donde muchas historias se distorsionan y donde más falta hace hablar con cabeza fría. Y ahora sí, entramos en la parte más delicada, la parte donde una relación deja de ser tema privado y se convierte en conversación de todo el mundo. Porque una cosa es que una pareja tenga problemas, eso pasa, y pasa más de lo que creemos. Pero otra muy distinta es cuando esos problemas empiezan a circular en medios, redes, comentarios, videos, titulares. Y cada persona agrega una versión nueva como si estuviera completando un rompecabezas que en realidad nadie ve entero.
En el caso de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, durante años hubo rumores intermitentes sobre crisis, distancias, reconciliaciones, tensiones. Nada raro para una pareja famosa de larga data, la verdad. Lo que sí cambió con el tiempo fue el tono de la conversación pública. Ya no era solo ¿siguen o no siguen?, sino ¿qué pasó realmente? ¿Hubo una traición? ¿Quién lastimó a quién? ¿Desde cuándo venían mal? Y ahí ya sabemos cómo funciona Internet. Cuando aparece una grieta, en minutos la gente quiere una sentencia. Aquí quiero hacer una pausa, porque esto es importante. El drama específico que mucha gente repite. Esa versión de que William descubre una supuesta infidelidad de Elizabeth con alguien inesperado. Circula como rumor o narrativa mediática en ciertos espacios, pero no siempre viene acompañado de pruebas claras, confirmación directa de las dos partes o contexto completo. Y eso cambia mucho las cosas. Porque una historia puede sonar impactante y aún así estar incompleta. O peor, puede venir recortada para generar clics. ¿Te has fijado en eso? A veces un titular te dice una cosa enorme, y cuando entras a ver, todo está construido sobre fuentes cercanas. Se dice, trascendió, usuarios notaron, alguien publicó. Y claro, uno lee eso y piensa, bueno, algo debe haber. Tal vez sí, tal vez no. Pero entre el algo debe haber y el esto fue exactamente así, hay un mundo de distancia. Lo que sí se pudo percibir públicamente, y esto pasa mucho en parejas conocidas, es una combinación de señales que alimentan especulación. Momentos de silencio, declaraciones ambiguas, cambios en la manera de mostrarse, mensajes que la gente interpreta como indirectas, apariciones separadas. Y esa sensación de que ya no hay una versión compartida de la historia. Y cuando una pareja llega a ese punto, la conversación se vuelve peligrosa, porque cada bando arma su relato. Y aquí te suelto una de esas líneas que, para mí, define esta etapa del drama. Cuando faltan respuestas, los rumores se disfrazan de certezas. Ese es el problema, ese y uno más. Que mucha gente empieza a elegir culpables antes de entender el contexto. Fue él, fue ella. Seguro pasó esto. Yo siempre lo supe. Y no, la vida real no es tan lineal. Además, hay algo que el público a veces olvida. En una relación de tantos años, cuando llega una crisis fuerte, raramente se trata de un solo evento aislado. Muchas veces lo que explota en público es el resultado de cosas acumuladas. Desgaste emocional, heridas viejas, falta de confianza, distancia, ritmos de vida distintos, presión mediática, orgullo. Y sí, a veces también errores concretos, graves. Pero reducir todo a un titular de una línea suele ser injusto, incluso cuando hay dolor real de por medio. Y te lo digo con total honestidad, como si estuviéramos conversando después de cenar. Si de verdad una persona descubre algo así tras tantos años de relación, el golpe no es solo de celos o enojo, es un golpe a la historia completa, a los recuerdos, a lo que uno defendió, a lo que uno explicó delante de otros, a la imagen de nosotros que se sostuvo durante tanto tiempo. Eso es lo que más rompe, muchas veces, no el hecho puntual, sino lo que ese hecho te obliga a reinterpretar. Pero también quiero poner sobre la mesa otra posibilidad, porque hay que ser justos. A veces, en relaciones públicas, la narrativa del engaño se instala aunque la realidad sea más confusa. Puede haber separación previa no comunicada claramente. Puede haber vínculos ya rotos por dentro aunque todavía exista imagen de pareja. Puede haber tiempos emocionales distintos. Uno ya soltó, el otro no. Y desde fuera, todo se lee como traición inmediata. ¿Ves por qué este tema exige cuidado? Otra cosa poco comentada, y aquí va un detalle que mucha gente no piensa. Cuando los hijos, la familia y la opinión pública están alrededor, muchas parejas no hablan claro al principio precisamente para proteger a los suyos. Ese silencio, que puede ser un acto de cuidado, termina convirtiéndose en combustible para la especulación.
Y entonces pasa lo peor. Callas para no dañar. Y el silencio igual termina dañando. Porque otros llenan ese espacio con versiones. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos una pareja con una historia larga. Tenemos una imagen pública muy potente. Tenemos rumores fuertes que se viralizan. Tenemos una audiencia con necesidad de respuestas inmediatas. Y tenemos, como casi siempre, más ruido que certezas. Esa mezcla es dinamita mediática. Y aquí te dejo la pregunta abierta de esta parte, porque de verdad quiero leerte en los comentarios cuando toque subir este video. Cuando una pareja famosa entra en crisis, ¿crees que el público tiene derecho a saber toda la verdad? ¿O hay un límite que deberíamos respetar aunque sean figuras públicas? Piénsalo. Porque en la siguiente parte vamos a hacer algo que casi nunca se hace en los videos de drama. Mirar el antes y el ahora juntos. Comparar la historia larga con el momento actual. Y entender por qué estas relaciones no se rompen solo por un rumor. Se rompen, muchas veces, por años de desgaste que nadie vio. Si uno se queda solo con el titular del momento, parece que todo empezó ayer. Pero no. Casi nunca empieza ayer. Y por eso esta parte, para mí, es la más importante de todo el video. Porque aquí no vamos a mirar solo el qué pasó, sino el cómo se fue transformando una historia con los años. El antes y el ahora. La pareja que muchos idealizaron. Y las señales de desgaste que, tal vez, estaban ahí desde mucho antes de que el drama explotara. Hubo un tiempo en que William Levy y Elizabeth Gutiérrez eran vistos como esa pareja que, pese a los rumores, siempre encontraba la forma de seguir. Y eso, curiosamente, fortaleció mucho su imagen pública. Cada reconciliación se leía como prueba de amor. Cada regreso se interpretaba como, ¿ves? Al final sí se eligen. Mucha gente hasta los veía como símbolo de resistencia sentimental en un mundo donde todo se rompe rápido. Y entiendo por qué. De verdad lo entiendo. Cuando una pareja dura años, la gente no solo la sigue, la defiende emocionalmente. Pero aquí viene una verdad incómoda y muy humana. Durar no siempre significa estar bien. A veces significa insistir. A veces significa intentar una vez más. A veces significa aguantar por amor. Y a veces también aguantar por costumbre, por familia, por miedo a romper, por no lastimar, por no empezar de cero. Y desde fuera, todo eso se ve igual. Se ve como siguen juntos. Punto. Pero por dentro puede haber mundos completamente distintos. Cuando comparamos el antes con el ahora, lo que cambia no es solo la relación. Cambia también la forma en que el público la mira. Antes, cualquier silencio se interpretaba como están cuidando su intimidad. Ahora, el mismo silencio se lee como algo esconden. Antes, una foto juntos calmaba rumores. Ahora, incluso una foto puede generar más preguntas que respuestas. ¿Te das cuenta? El hecho puede ser parecido, pero el contexto cambia por completo el significado. Y esto pasa mucho con las figuras públicas que fueron muy idealizadas. Durante años, William Levy cargó con la imagen de galán, de hombre deseado, de protagonista romántico. Elizabeth, por su parte, también construyó una presencia pública muy observada, muy comentada. Entonces, cuando una relación así entra en crisis, la gente no está viendo solo a dos personas atravesando un problema. Está viendo caer una narrativa que llevaba años consumiendo. Y eso provoca reacciones intensas, decepción, toma de partido, juicios rápidos, memoria selectiva, todo junto. Hay algo que me parece clave en este punto y casi nadie dice. Muchas relaciones largas viven en una especie de equilibrio frágil. Funcionan mientras ciertas reglas no escritas se mantengan, mientras no se diga esto, mientras no se toque aquello, mientras el ritmo siga así, mientras cada quien soporte su parte. Pero cuando una de esas reglas se rompe, por cansancio, por distancia, por una nueva etapa de vida, por una discusión que abre heridas viejas,
Todo lo que parecía estable empieza a moverse. No porque no hubiera amor nunca, sino porque el modelo que sostenía esa relación ya no alcanza. Y si lo pensamos por etapas de vida, también tiene sentido. No es lo mismo enamorarse siendo más joven, con una energía, una ambición y una forma de relacionarse, que llegar a la madurez con otras prioridades, otras heridas, otras exigencias emocionales. La persona que eras a los 25 no es la misma a los 45. Lo que tolerabas antes, quizá ahora ya no. Lo que callabas antes, ahora te pesa. Lo que antes parecía una crisis más, ahora se vive como límite. Y esa diferencia entre etapas, ojo con esto, rompe más parejas que un solo escándalo puntual. Aquí te lanzo una pregunta de esas que tocan fibras, sobre todo en quienes ya han vivido relaciones largas. ¿Qué es más difícil, perdonar una falta o aceptar que la relación que uno defendió durante años ya no es la misma? Porque yo siento que, a veces, lo segundo duele más, muchísimo más. Perdonar un hecho duele, sí. Pero aceptar que cambió la estructura emocional de la pareja te obliga a soltar una historia completa. Y eso no se hace de un día para otro. También hay un contraste fuerte entre el William Levy, personaje público, y el William Levy, hombre en su vida privada. El que no vemos del todo, el que solo se adivina entre entrevistas, silencios y apariciones. Y lo mismo pasa con Elizabeth. En redes, en medios, en clips, la gente ve fragmentos. Pero una relación de 2 décadas no se entiende por fragmentos. Se entiende por convivencia, por conversaciones fuera de cámara, por lo que se sostuvo cuando nadie aplaudía. Por eso, cuando alguien intenta resumir todo en «la culpa fue de X» o «la verdad es esta», yo siempre sospecho. Porque las historias largas no caben en frases cortas. Y aquí va un detalle poco comentado que me parece importante para el retention de esta parte. A veces la crisis no destruye una relación, solo hace visible que ya estaba rota en aspectos que nadie quería nombrar. Esa frase, si me preguntas, describe muchísimas historias públicas y privadas también. La crisis no siempre crea el problema, muchas veces lo revela. Si soy completamente sincero con ustedes, y aquí hablo desde lo humano, no desde el espectáculo. Yo no veo este caso solamente como drama de famosos. Lo veo también como espejo de algo que pasa en muchísimos hogares. Gente que se quiso de verdad, que construyó cosas reales, que compartió años importantes, pero que, con el tiempo, se fue perdiendo en versiones distintas de sí mismos. Y cuando eso ocurre, no siempre hay villanos. A veces hay dolor, errores, orgullo, desgaste y timing terrible. Nada más y nada menos. En la siguiente parte quiero bajar todavía más el tono de juicio y subir el tono de humanidad. Vamos a hablar de lo que estas historias nos enseñan, sin romantizar el sufrimiento, sin justificar faltas si existieron, pero también sin convertir a nadie en caricatura. Porque al final, más allá del nombre famoso, aquí hay una pregunta que nos toca a todos. ¿Cómo se cuida una relación larga sin perderse a uno mismo por el camino? Y aquí es donde quiero bajar la voz un poquito. Como cuando ya pasó el ruido y uno se queda pensando solo. Porque sí, podemos hablar de titulares, de rumores, de versiones, de quién dijo qué, de quién publicó qué. Pero al final del día, detrás de todo eso siempre hay personas. Personas cansadas. Personas heridas, personas que alguna vez se eligieron de verdad. Y eso, honestamente, merece un poco más de respeto del que suele haber en Internet. Te voy a hablar muy de frente, como lo haría con alguien mayor en casa, de esos que han vivido bastante y entienden que la vida no es blanco o negro. Si de verdad hubo una traición, y recalco, si de verdad la hubo, porque no estamos aquí para inventar sentencias. Claro que duele. Duele muchísimo, no solo por el acto en sí, sino por lo que te rompe por dentro. La confianza, la tranquilidad, la memoria compartida. Y cuando ya hay tantos años de historia, ese dolor no llega solo. Llega con preguntas. ¿Desde cuándo? ¿Qué no vi? ¿Qué hice mal?
¿En qué momento se nos fue de las manos? Y esas preguntas, a veces, son más crueles que la noticia misma. Pero también te digo algo que he aprendido viendo historias públicas y privadas. Hay gente que comete errores porque es mala persona. Y hay gente que comete errores porque está rota, confundida, agotada, desconectada, y no supo poner límites antes. Ojo, no estoy justificando nada, para nada. Solo estoy diciendo que entender no siempre significa excusar. Y ese matiz, hoy en día, casi nadie lo quiere hacer. Porque es más fácil elegir bando y lanzar piedras. Si soy yo, si me pongo en los zapatos de alguien que lleva 20 años con una persona, con hijos, con una historia, con 1000 recuerdos encima. Creo que lo más difícil no sería el escándalo público, sino el silencio de la casa después. Ese momento en que se apagan los teléfonos, se van los titulares, y te quedas mirando una taza, una foto, una habitación, y todo te recuerda una vida que quizá ya no va a volver a ser igual. Uf, eso pesa. Y pesa de verdad. Y aquí quiero compartir una idea que quizá a alguien le sirva, aunque este video hable de famosos. Una relación larga no se cuida solo con amor. Se cuida con conversación incómoda, con límites claros, con verdad a tiempo, con humildad para pedir ayuda, con valentía para decir, esto me está doliendo, antes de que el dolor se convierta en distancia. Porque cuando uno se calla demasiado por mantener la paz, a veces lo que mantiene no es la paz, es una bomba con temporizador. ¿Te ha pasado ver una pareja y pensar, ¿se ven bien? Pero luego enterarte de que llevaban años arrastrando cosas? Pasa muchísimo. Por eso, cada vez me cuesta más hablar de estos temas en modo sentencia. Prefiero hablar en modo aprendizaje, porque aunque William Levy y Elizabeth sean figuras públicas, lo que se refleja aquí lo hemos visto en familias comunes, vecinos, amigos, incluso en nosotros mismos. Cambian los nombres, cambia la fama, pero el dolor se parece bastante. Y hay otra cosa que me gustaría decir, sobre todo para quienes nos ven y han pasado por separaciones, decepciones o matrimonios difíciles. Que una historia termine mal no significa que todo lo vivido haya sido mentira. Esa frase, de verdad, guárdenla. Porque a veces, cuando una relación se rompe feo, sentimos la tentación de borrar todo lo bueno para soportar lo malo. Y no siempre es justo. Puede haber habido amor real, aunque después llegaran errores reales. Puede haber habido familia real, aunque hoy exista distancia real. La vida tiene esas contradicciones. Y sí, duelen. Y antes de terminar, quiero pedirles algo de corazón. Más allá del drama, más allá de los titulares, más allá de lo que cada quien crea que pasó, recordemos que William Levy y Elizabeth Gutiérrez no son solo nombres famosos, son personas, con historia, con familia, con heridas que nosotros no vemos completas. Es muy fácil opinar desde fuera, pero vivir una relación de tantos años, con presión pública, rumores y expectativas encima, no es nada fácil. Por eso, en vez de juzgar rápido, ojalá podamos mirar esta historia con más empatía, más respeto y un poquito más de humanidad. Porque nadie sabe realmente lo que una pareja carga en silencio cuando se apagan las cámaras. Si este video te hizo pensar, si te dejó una reflexión, o si simplemente te recordó que detrás de cada escándalo hay un corazón que puede estar roto. Apóyanos con un like, compártelo con alguien que valore estos temas contados con respeto. Y suscríbete al canal para seguir conversando juntos, sin morbo barato, sin gritos, pero con verdad y sensibilidad. Y me gustaría dejarte una enseñanza de vida que, para mí, resume todo esto. El amor no se cuida solo con sentimientos, se cuida con verdad, respeto y conversación a tiempo. A veces, callar demasiado rompe más que una discusión honesta. Así que si tienes a alguien importante en tu vida, háblale hoy, escúchalo de verdad. Y no esperes a que el silencio se vuelva distancia. Nos vemos en el próximo video.